Una vez que decido el personaje, es también un poco dónde le pones. Pues si es mansión, te pones en Pinterest, que es más fácil, eliges la mansión, luego tienes que ver también un poco porque al principio era todo un poco más plano, si ves los antiguos, pero claro, ahora tengo que hacer la estructura, las dimensiones, entonces si es una mansión que tiene diferentes profundidades y tal, es mucho más curro. El asalto definitivo. Bueno, yo soy Álvaro, lo que yo hago es Make It Classic. En principio la idea son cuadros en 3D, lo que pasa que bueno, pues la idea viene un poco sobre todo de las portadas de los 90 que hacían unos tíos que se llamaban Ben & Pixel, que eran de eso que hacían casi todas las portadas de rap del sur de Estados Unidos, Nueva Orleans, Memphis, toda esta gente de Three Six Mafia, Impol y eso. Ellos lo que hacían era un fotomontaje que por entonces nos hacían como todo súper bling bling, como todo, como mucha presentación y mucha movida así. Y entonces a mí siempre me han flipado, y además había discos que solo me compraba por tener la portada, que luego a lo mejor había discos que eran infumables. Se iban los pibes al zoo, sacaban fotos a los osos y luego los metían en las portadas con joyas y movidas así, ¿sabes? A ver, yo creo que fue a raíz, yo creo que le pasó a mucha gente en la cuarentena, pues como había mucho tiempo libre. A ver, yo me he dado cuenta después de esto que tenía como un lado creativo sin explotar. Entonces empecé como a hacer dibujos en principio a lápiz, pues yo qué sé, de raperos, de Slick Rick y esto, y entonces se me ocurrió la idea de texturizarlo. Entonces, bueno, pues en principio empecé a ponerle, yo qué sé, pues si llevaba una gorra de pana, pues compraba pana en Pontejos o por ahí y le hacía la gorra de pana. Cuando yo las hacía al principio no tenían tanto volumen, eran más planas. Entonces al principio yo las hacía tenía que ir a enmarcarlos. Se me ocurrió la idea de hacer yo el marco y entonces ya poder meter más volumen, más dimensiones. Entonces la idea se me ocurrió es ir dándole volumen y que fuera como más real, o sea, el concepto de la portada, pero como en verdad, ¿sabes? Al principio no tenía ni idea, pero lo que influye tan mucho a la hora de hacerlo es el material. Entonces, pues a lo mejor donde tú ves un trozo de madera, yo veo un palé para poner un fardo de cocaína, algo de eso, ¿sabes? Es importante, yo me he dado cuenta que es la imaginación. A mí, por ejemplo, me piden, yo qué sé, quiero que me hagas un maletín con chorizo. Y entonces yo, ¿con qué puedo hacer el maletín? ¿Con qué puedo hacer el chorizo? Entonces ya es ver dónde se puede buscar e ir viendo un poco el tal. A ver, a mí siempre me mola el rap y sobre todo el macarra, ¿no? El gangsta rap y eso. Y lógicamente todo ese rap era más mafiadas y más, pues eso, como muchos cuadros de gángster, de mucha ostentación y todo eso. Como siempre es lo que he escuchado y es un poco las portadas que veía, pues a la hora, por ejemplo, de elegir, sí es verdad que a mí me mole, como más disfruto es con raperadas. Lo que pasa que si, por ejemplo, aquí, estando en España, mucha peña no sabe quién es el que hago. Entonces, si le mola el cuadro, bien, pero es verdad que a la hora de llegar más a la peña o ser más vendible, hice uno de Julio Iglesias, ¿sabes lo que decir? Que yo me disfruto más, sobre todo, al buscar una imagen, por ejemplo, de un rapero de los 90 y del rollo que a mí me gusta, es más fácil porque tiene como más... Tú puedes poner relojes, pero si ya te viene la figura con una pose y con un durag, a lo mejor el durag lo tienes que hacer tú, pero ya te viene una estructura más fácil que no es, ¿sabes? Porque luego para buscar fotos me puedo tirar buscando a lo mejor en Pinterest o movidas así meses hasta que lo encuentras, ¿sabes? A ver, en principio empezó por el tema de sacar el lado creativo este que te digo que lo tenía sin sacar. Y claro, yo cuando hice la primera expo en la tienda de un colega ahí en Skateland, yo no sabía cómo lo iba a reaccionar la peña, ¿no? Porque no va como dirigido a un público muy grande y tal y cual, pero la peña, para bien o para mal, les estallaba la cabeza y entonces es verdad que a la hora de pedidos va a un público reducido, no es como por ejemplo una lámina o un cuadro que es más fácil ponerlo, ¿sabes?
Pero si das con peña, por ejemplo, que le mola y qué tal, a ver, es algo, para bien o para mal es algo que solo hago yo, ¿sabes? Es algo diferente. Un poquito así. A ver, yo disfruto más con los que son artistas que me gustan a mí y yo creo que al fin y al cabo se nota en los cuadros. Este de aquí es un pedido que me hizo el artista, que además me moló porque el artista, claro, yo lo he escuchado, yo me he comprado discos de él. Entonces cuando hice uno de él, pero se lo hice a un colega, a Wase, que es quien es que rapea y tal, y me pidió otro. Entonces pasó un tiempo y el pibe lo vio, se puso en contacto conmigo y entonces hacerlo uno para él yo disfruté porque aparte, pues ya que te lo pedía, digo, pues tienes que sacarte la polla, ¿sabes? No sé si se puede decir polla, pero bueno. Sí, sí, se puede. A ver, lógicamente a la peña, a lo mejor un círculo más cerrado de mis colegas y tal, que han vivido y que les mola ese rollo, les flipa. Lo que pasa es que, bueno, al fin y al cabo son amigos tuyos. Pero ver, por ejemplo, un pibe que no es del rollo y que ve esa movida y que le flipa, porque, a ver, hay algunos más horteras, menos horteras, pero, por ejemplo, es verdad que Julio Iglesias es bastante putero, pero yo ese lo hice un poquito más discretito, más tal, o sea, se puede hacer, depende, porque dices, es que no pega nada si haces, por ejemplo, yo qué sé, un camarón, o te haces, por ejemplo, yo qué sé, Antonio Orozco, se puede hacer, ¿sabes? O sea, sí, o sea, se puede hacer, hermano, se puede hacer. No, pues simplemente ponerse en contacto conmigo, porque yo, volvemos a lo mismo, no lo hago por dinero, ojalá pudiera vivir de esto algún día, pero la idea es darle salida al arte que yo hago, entonces hablar conmigo, yo sé, además lo digo a la gente, como si quieres hacer uno de tu abuelo con metralleta, yo qué sé, de tu padre con un Rolls Royce, o sea, de hecho, a mí me mola, ¿sabes? Hay gente, hay mucha gente que me escribe, es verdad que hay muchos que dicen, bueno, pues, bueno, cuando tenga pasta y tal, y yo soy consciente, o sea, es decir, a mí no me importa que me escriben, y de hecho no tienen que ser de la peña forzada a, oye, te voy a comprar uno, no pasa nada. Yo te digo, podemos hablar de presupuesto y tal y cual, pero lógicamente, aunque yo quiera darle salida, o sea, al fin y al cabo es regalar también tu arte, ¿sabes? Y creo que prefiero tenerlos en casa que malvenderlos, más que nada por el dinero, ¿no? Sino por el precio que tiene, digamos, mi tiempo y mi arte, ¿sabes? Yo os animo a que veáis un poco lo que hago, que es algo diferente, y estáis invitados a hablar conmigo con lo que queráis, alguna duda, cualquier cosa, y nada, un saludo para todo el mundo.